Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Entramos a una nueva semana donde vamos a estar estudiando la lección número 6, que lleva por título Guerreros de Oración. Antes de dar inicio al estudio de esta semana, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, acompáñanos nuevamente en este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Danos tu buen espíritu para que podamos descubrir y comprender las verdades que nos vas a revelar durante toda esta semana. Danos de tu Santo Espíritu, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la lección para esta semana es la número 6. Lleva por título Guerreros de Oración. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 116, versículos 1 y 2. Dice así: Amo al Señor, porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Guerreros de oración es el tema que vamos a estar estudiando durante esta semana. Recordemos, así como es esencial estudiar las Sagradas Escrituras para conocer a Dios y edificar una relación con Él, así también es vital practicar, cultivar la oración, porque de esa manera podemos desarrollar una comunión cercana con Dios. Es esencial que aprendamos a orar y que cada día esta bendición que el Señor nos da la podamos fortalecer de manera constante mediante la práctica. Toda persona que ora va a experimentar en su vida un cambio, una transformación. Y no solamente sus oraciones van a cambiar su vida, sino que también van a ejercer una influencia en la vida de los demás. Durante esta semana vamos a estar estudiando ejemplos de personajes bíblicos que oraban. Y al ver sus oraciones, al analizarlas a la luz de la palabra de Dios, vamos a llegar a comprender que la oración es indispensable en la vida cristiana para poder crecer, madurar y poder desarrollar una relación cercana con Dios. Bien, la lección de esta semana nos presenta también al profeta Daniel, el fiel Daniel. Recordemos que el profeta Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia y también se le conoce como un ejemplo de lo que significa ser un hombre de oración. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer 3 oraciones de las que hizo Daniel y vamos a dejar que la Escritura nos dé la enseñanza, ¿no? Para nosotros. ¿Qué enseñanza nos dejan las oraciones de Daniel para nosotros? Para eso vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 17. Dice así: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 20 al 23 nos sigue diciendo: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Notemos la manera como ora el profeta Daniel. ¿Qué enseñanzas podríamos sacar de estas oraciones para aplicarlas a nuestras propias oraciones? Primero, notamos que cuando Daniel ora, siempre da gracias a Dios. Y eso es algo que deberíamos incorporar a nuestras oraciones, ¿no? Acciones de gracias. Dios todos los días nos corona con favores, con misericordias, grandes o pequeñas, y debemos siempre darle gracias por sus beneficios. También vemos acá que Daniel en sus oraciones siempre reconocía al Dios como el Dios soberano, ¿no? Y es algo que también nosotros deberíamos de hacer. También vemos que Daniel pide a Dios, ¿no?, que lo cuide, que proteja, ¿no?, a él y a sus compañeros. Y eso es algo que también nosotros debemos incorporar a nuestras oraciones, ¿no? Pedirle siempre a Dios su dirección, su guía, su cuidado, su protección. Vemos también que Daniel lo que hace es darle gracias a Dios porque el Señor le da sabiduría, ¿no? De Dios recibimos la sabiduría y la inteligencia a fin de podernos conducir y vivir según la voluntad de Dios. Ahora vamos a ir al capítulo 6, versículos 10 hasta el 11, y vamos a considerar otra oración de Daniel. Dice así, Daniel capítulo 6, versículos 10 hasta el 11, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Recordemos, ¿no? Este versículo tiene que ver con el capítulo 6, donde recordemos, ¿no? En ese tiempo se había dado un decreto que por espacio de 30 días nadie debía orar a otro Dios, excepto a los dioses del rey. Y el que hiciera oración a otro Dios simplemente debía ser echado al foso de los leones. Daniel se enteró del decreto, pero Daniel no cambió. Siguió manteniéndose como era, un hombre de oración. Dice la Escritura que él abría sus ventanas y seguía orando como siempre lo hacía 3 veces al día. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta oración de Daniel para nosotros? Podemos ver a través de esta escritura la firmeza del profeta, ¿no? La firmeza de su vida de oración. La confianza de Daniel era tan fuerte, conocía tanto a Dios, que no había ninguna circunstancia, por muy difícil que fuera, que lo desviara de su propósito de orar siempre. ¿Qué enseñanza podríamos sacar para nosotros? Que no hay razón para dejar de orar. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, siempre debemos de orar a Dios. Bien, continuemos. La lección de esta semana nos presenta un punto muy interesante. Es el siguiente: la postura durante la oración. Esto es algo que ha creado bastante controversia dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuál debe ser la postura durante la oración? Hay personas dentro de la iglesia que insisten que toda oración debe ser de rodillas. Pero también hay otras personas que son más flexibles y que dicen que no interesa tanto la postura, la cuestión es orar a Dios. Y eso se hace evidente, por ejemplo, en los cultos, ¿no? En la oración inicial se ora de rodillas y en la oración final se ora de pie. Y eso también se ve en la escuela sabática. Ahora, recordemos que la oración nos coloca en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, debemos manifestar
reverencia, acercarnos a Él con una actitud de humildad. Y la mejor manera de expresar esto es realizando la oración de rodillas. En la Sagrada Escritura encontramos personas que oraban de pie. Lucas 18:11, por ejemplo. También encontramos personas que oraban de rodillas. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y encontramos personas que oraban postradas. Mateo capítulo 26, versículos 39. Ahora, la Biblia no registra de manera explícita otras posturas como una norma en la oración. Ahora, hay circunstancias que las oraciones no deben ser de rodillas. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud y por sus problemas no pueden arrodillarse, no deberían hacerlo. Hay un impedimento en ellas. Entonces esto sería una excepción a la regla, ¿no? Podrían ellas orar paradas o sentadas. Ahora, si vamos a una situación más extrema, hay personas que están postradas en cama, que no pueden enderezarse para orar. En esos casos, muchas veces la persona tiene que orar echada. En esa circunstancia, lo que más importa es ya la actitud del corazón. Sin embargo, si nos encontramos bien, sin ningún impedimento, no hay razón para orar de pie o sentado. Deberíamos hacerlo de rodillas. Ahora, coloquémonos en el contexto del templo, del culto divino y de la escuela sabática. Si no tenemos ningún tipo de impedimento, deberíamos en ese contexto orar siempre de rodillas, tanto al iniciar el culto, la escuela sabática, como al terminar. Pues recordemos que la oración nos lleva a la presencia de Dios y nosotros debemos expresar la reverencia de nuestro corazón arrodillándonos y postrándonos delante de Dios cuando oramos a Él. Bien, la lección de esta semana nos presenta también a otro hombre de oración. Me estoy refiriendo a Enoc. El estudio de esta semana nos dice: Enoc practicaba lo que predicaba. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice así: Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En esta escritura la palabra nos dice que Enoc caminó con Dios. Enoc diariamente caminaba con el Señor. Y en su caminar con el Señor, Enoc hablaba con Dios. Él hablaba con el Señor. Es decir, Enoc oraba a Dios. La vida de Enoc se caracteriza porque él vivía lo que enseñaba. Y esto es una reprensión para muchos de nosotros que no somos muchas veces coherentes con nuestra fe. Recordemos, las oraciones de Enoc eran tan profundas, tan vivas, que cualquier persona que lo oyera podía preguntarse: ¿con quién está conversando Enoc? Tan intensas y profundas eran las oraciones de Enoc que dice la Biblia que el Señor decidió llevárselo al cielo para que estuviera en su presencia. ¿Qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Que Enoc es un maravilloso ejemplo de oración, ¿no?, para nosotros. Es un maravilloso ejemplo de lo que la oración debería ser para nosotros en nuestra vida diaria. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar a otro hombre de oración, Moisés, un líder consagrado. Recordemos que la oración es el medio, es la bendición que Dios nos ha concedido para podernos comunicar
con él. Recordemos que la oración ejerce una poderosa influencia en la vida de la persona, ¿no?, que ora. Vamos a ir a la Escritura y vamos a considerar algunas de las oraciones que hizo Moisés. Para eso vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 9, versículo 20. La Escritura dice así: Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Recordemos que Aarón, lamentablemente, hubo un momento en su vida que cedió, ¿no?, a la presión del pueblo. Fue demasiado flexible y él fue el que tuvo que ver con la fabricación de ese becerro de oro, ¿no?, que llevó a cometer un gran pecado al pueblo. Debido a ese pecado, dice la Escritura que el Señor quiso destruirlo, pero vemos que Moisés intercede por su hermano, ¿no? Le pide a Dios que lo perdone, que no lo destruya. Entonces vemos aquí en Moisés una persona que hacía oración intercesora a favor de quienes necesitaban. En este caso, él está intercediendo a favor de su hermano. Ahora vamos a ir a Números, capítulo 12, versículo 13. Dice así: Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Si leemos todo el capítulo, vamos a poder recordar que se está refiriendo a María, la hermana de Moisés. Recordemos que el Señor la había reprendido de manera muy dura. El Señor la castigó haciendo que apareciera la lepra en su cuerpo, ¿no? Entonces lo que hizo Moisés en ese momento fue orar a Dios para que la sanara a su hermana. ¿Y por qué el Señor la reprendió severamente, castigándola con lepra y haciendo que la expulsaran por 7 días fuera del campamento? Es que María había caído en el pecado de la envidia y su hermano Moisés se había convertido en el destinatario de esa envidia. María no merecía que se orara por ella. Sin embargo, Moisés intercede por su hermana que había pecado contra él y le dice a Dios: perdónala, Señor, sánala ahora. ¿Qué nos enseña estas oraciones? ¿Qué enseñanza nos deja esto para nosotros? Que debemos orar por las personas que necesitan de nosotros, por aquellas personas que no nos son favorables y que debemos perdonarlas como Jesús nos perdona a nosotros. Y esto que digo concuerda perfectamente con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese era el espíritu que había en Moisés. Él oró, intercedió por sus hermanos para que el Señor los perdonara. La enseñanza que nos deja es que nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos orar intercediendo por todos aquellos que necesitan de Dios, por todos aquellos que nos son contrarios y desfavorables. Vamos a considerar una oración más de la que hizo Moisés durante su ministerio consagrado. Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Dice así: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Acá encontramos otra oración de Moisés y vemos a Moisés nuevamente orando a favor de quienes más lo necesitan. Pero en esta ocasión Moisés está orando por el pueblo de Israel, por todo el pueblo. Un pueblo ingrato, un pueblo desobediente. Ha cometido un gran pecado, se han hecho dioses.
Y Moisés tiene temor, siente miedo de su destino, sabe lo que le espera al pueblo. ¿Y qué hace? Se adelanta, intercede ante Dios y le dice: Señor, por favor, perdónalos, perdónalos. El amor de Moisés por el pueblo es tan profundo, es tan intenso, que Moisés ofrece una oración de amor sacrificial. Es decir, lo que le está diciendo a Dios es: si es necesario que para que perdones a este pueblo yo sea borrado de tu libro, hazlo, Señor. Y con esto se nos muestra claramente que en Moisés había el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es lo que a nosotros nos debe animar en nuestras oraciones. Esta oración de Moisés nos enseña claramente que debemos orar por todos aquellos que necesitan de Dios. Debemos orar por aquellos que inclusive ni lo merecen, pero debemos hacerlo. Y al orar por estas personas, debemos hacerlo porque entendemos, al igual que Moisés, que el Señor tiene un carácter clemente y perdonador. Y nosotros debemos aferrarnos de esa verdad cuando oramos. Y porque también nuestra vida está alineada con su misericordia. Bien, vamos a cerrar el estudio de esta semana yendo a la sección para estudiar y meditar. Permítanme leerles ese comentario que está en la parte final. Dice así: cuando leemos en la Biblia acerca de los gigantes de la oración, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él. Pero sí podemos, como Daniel, podemos ser firmes y fieles en arrodillarnos cada día a pesar de la oposición. Como Enoc, podemos decidir caminar y hablar con Dios, recurriendo a Él antes de hacer el trabajo para Él que nos ha llamado. Como Moisés, podemos guiar a quienes se encuentran en nuestra esfera de influencia e interceder por nuestras familias y por los miembros de nuestras comunidades, si decidimos permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder y amigo. Necesitamos aprender a orar como lo hacía Daniel, Moisés, Enoc, como lo hacían los discípulos. Necesitamos cultivar esta bendición que el Señor nos ha dado, pues la oración fortalece y cambia nuestra vida. Y debemos aprender a orar con el Espíritu de Cristo y orar por quienes necesitan de nosotros, orar por las personas que nos son contrarias, desfavorables, por aquellos incluso que no lo merecen. Recordemos, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta lección que sea de mucha bendición para nuestra vida y que nos lleve a la reflexión. Amén. Permíteme ahora invitarte nuevamente a que te puedas unir a nuestro canal. Suscríbete, comparte nuestras publicaciones, déjanos tus comentarios, tus preguntas, danos sugerencias. Nosotros vamos a estar atentos a los comentarios que nos hagas llegar. Que tengas un bonito día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.